Muy buenas a todos. Hoy deseo presentar un video donde veremos dos resultados de un mismo sentimiento, el amor. Nos muestra cómo ante una situación de frustración podemos reaccionar positivamente y levantarnos o quedarnos estancados y labrar nuestra destrucción. Es un cuento corto de mi autoría que lleva varios años de reposo y que ahora quiero rescatar y presentar al público. Quédate hasta el final y sugiere de qué temas deseas que hablemos. Te invito a suscribirte, si no lo has hecho, no te cuesta nada y es de gran ayuda para seguir produciendo contenido. Un extraño en la ventana. En la mañana del domingo, la quietud del taller era violada por la mirada del hombre que proyectaba su sombra a un lado del artista. Absorto en la terminación de su obra, no se percataba de la presencia del intruso en la ventana. El hombre lo observaba con mirada atenta, mientras sus manos atenazaban la reja con ansiedad y su rostro esbozaba una sonrisa, como de satisfacción, como si rescatase una imagen agazapada en su memoria. La escultura en mármol era, al parecer, el único vínculo entre estos dos hombres, la figura de Juliette. El escultor, al sentirse abandonado por su gran amor, Juliette pasó por largos meses de duelo en los que la desesperanza amortajaba su espíritu, haciendo tambalear la poca cordura que conservaba. Creyó que solo la acogedora muerte, el dejarse absorber por el torbellino de la nada, podría liberarlo de la desesperación que cotidianamente lo anulaba del torrente de la vida. No obstante, aquella brizna de cordura logró persistir y una mañana experimentó de nuevo sensaciones que ya creía perdidas con sus mejores días. Así que entre la variedad de ideas que desfilaron por su mente, optó por la tarea de esculpir en mármol un desnudo femenino, la imagen de Juliette, expulsando de paso la figura que se aposentaba en sus pensamientos. El artista emergió del laberinto de recuerdos para responderle al saludo del hombre en la ventana. Aquel inicialmente actuó con recelo ante la apariencia del visitante. Alto, delgado, de su espalda colgaba un morral y de su hombro una mochila grasienta. Sus ojos grises bailaban en las cuencas del cadavérico rostro y la camisa que añoraba su blancura original motivaron la prevención del artista. Sin embargo, el escultor recibió con beneplácito los halagos del visitante, quien como un maestro de la palabra y del arte empleaba los mejores calificativos para exaltar su obra. Llegó a tal punto el interés del artista por tan enigmático personaje que al enterarse de que en la mochila cargaba algunos poemas, le abrió la puerta de su taller. La singular apariencia del visitante fue compensada por la estética del poema, que recreaba los días en los que el manto del amor acompañó la vida del poeta. Mientras los versos saltaban a los tostados labios del hombre, su mirada no se despegó del rostro de la escultura, de Juliette. Su voz se dulcificó al ritmo de los versos, sus ojos resplandecieron con sus evocaciones, sus facciones adquirieron una ternura difícil de sospechar en un hombre como él. Pero los versos que a continuación rompieron la escena fueron subiendo de tono hasta convertirse en un reclamo desesperado, y así como momentos antes sus ojos expresaron la ternura de su alma, ahora llameaban la ira que albergaba y la soledad que acompañaba sus días. La palabra final del poema cayó como un cristal roto en medio de los dos artistas que con la vista fija en la escultura acariciaban sus recuerdos. El escultor sintió el impulso de felicitarlo por las bellas imágenes que su poema transmitía, tenderle un puente a la soledad
y confesarle que él también en algún momento de su pasado se había sentido suelto del engranaje de la vida. Pero el ocasional visitante se abalanzó sobre la escultura, se abrazó a su cuerpo y gritó a su oído palabras insultantes cargadas de la miseria de su vida. El escultor permanecía inmóvil contemplando la inusual escena. Todo ocurrió tan rápido que al querer reaccionar y acercarse al poeta, ya éste había saltado sobre la acera y escapaba veloz por la desierta avenida, huyendo del pasado, un pasado que se recreaba para el escultor con la realidad de los hechos. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, comenta qué mensaje te dejó este cuento, comparte y espera más contenido cada semana. Gracias.